Qué bueno poderme sentar aquí a hablar de algo muy positivo que es la vida. Y por eso esa frase de que la vida sea noticia, creo que los periodistas y las periodistas la tenemos que acuñar, la tenemos que promover y tenemos que pelear por eso. Acá no caben las excusas de que a mi editor no le sirve, de que eso no vale nada, que aquí lo que cuentan son los muertos, o lo que sea sensacionalista, o lo que realmente venda. La vida tiene que empezar a vender. Y en cada uno de los periodistas y las periodistas que tienen un lugar, por muy pequeño que sea, en los medios de comunicación, tiene que entrar esa frase y tiene que entrar esa iniciativa. No podemos seguir siendo periodistas pasivos, que simplemente vamos como las zorras o como los caballos de carreras por donde vayan todos. Creo que en nosotros está la posibilidad de hacer el cambio. Y yo lo he sentido desde un trabajo de 16 años, gratificante, que es mi vida, que es mi oxígeno, que es lo que me hace levantar todos los días, pese a lo difícil que ha sido, pese a lo traumático que ha sido, pese a lo doloroso que ha sido, con una experiencia tan dramática como lo fue mi secuestro, como lo sigue siendo hoy en día estar amenazada, tener que andar en un carro blindado, con escoltas, pero creo que más allá de eso, este país vale la pena y merece que nosotros trabajemos por él. Por eso, ni cuando salí del secuestro, para las personas que no conocen el caso, les recuerdo que el 25 de mayo del año 2000, cuando fui a hacer una entrevista a la cárcel La Modelo en Bogotá, fui secuestrada en la puerta de la cárcel, fui sacada de Bogotá, llevada a una ciudad cercana, fui torturada y fui violada por 3 de mis secuestradores. Después de eso, la opción era irme al exilio y tuve la oportunidad de escoger entre 12 países que muy amablemente me ofrecieron irme allá. Y desde ese día, y hoy lo repito, bajo las circunstancias tan difíciles que estoy pasando en este momento, que prefiero morirme de un balazo en Colombia y no de la tristeza en una pieza en Europa en el exilio. Mi responsabilidad está aquí. Y quiero empezar por algo que a mí me cambió la vida, más allá del tema de la violencia física que sufrí, y fue ese giro que le dio a mi carrera y a mi profesión el haber sido secuestrada y torturada, y aún más violentada sexualmente. Yo creo que esto es como una autorreflexión en voz alta, y es que antes de ese 25 de mayo yo hacía lo que hacen todos los periodistas: correr detrás de la víctima, meterle el micrófono, tratar de que llorara en cámara para que la cosa fuera más dramática, tratar de exhibir ese dolor humano, porque eso es lo que venden los medios de comunicación, exponer a la víctima, tener la foto del abrazo o encima del ataúd llorando a su hijo. Y cuando yo me vi ahí en esa foto, cuando yo me sentí del otro lado, cuando yo no podía ni siquiera moverme y estaba llena de moretones en mi cuerpo y lo único que quería era morirme, y mis colegas estaban en el cuarto del hospital rogándome que por favor les dejara tomar una foto porque se las estaban pidiendo desde Bogotá, entendí lo carniceros que éramos. Perdónenme que utilice estas expresiones, pero salen desde el fondo de lo que hacemos muchas veces los periodistas. Y en ese momento, más allá de decir no quiero seguir haciendo periodismo, me quiero ir de Colombia, quiero pasar la página y olvidarlo, creo que yo lo entendí como un mensaje de Dios, como esos mensajes que a veces le da a uno la vida, esos sacudones que le pega.
Y me dije, si yo tengo la oportunidad de volver a la sala de redacción, pues no quiero seguir haciendo eso. Quiero marcar la diferencia, así a nadie más le importe y así nadie más lo crea. Para mí, como ser humano y como persona, tiene que valer. Yo tengo que hacer la diferencia. La recomendación de la policía, obviamente, en ese momento era salir del país inmediatamente. Y en El Espectador, donde trabajaba en ese momento, ese también era como el pedido. Ellos me consiguieron un asilo en Alemania y ya tenían todo listo para que yo saliera con mi madre. Y recuerdo que la incapacidad que yo tenía era de 3 meses, porque no podía caminar por todos los golpes y todo lo que me había pasado. Y cuando pasaron 15 días y yo sentí que ya podía levantarme de la cama y ya habían pasado los hematomas más fuertes, llamé al director del periódico, que en ese momento era Carlos Lleras de la Fuente, y él me dijo, ¿cuál es la decisión? Estamos listos para que te vayas. Y yo le dije, yo realmente lo que quiero es poder volver a la oficina, porque yo siento que eso es lo que me va a devolver la vida. Yo estoy muerta en vida. Y yo sabía que él me iba a responder que no era posible, que yo tenía que irme. Sin embargo, él me dijo, si eso es lo que a usted la va a hacer feliz, su escritorio la está esperando. Desde ese día, que es el 10 de junio del año 2000, pues no he parado un solo día de trabajar. Y acá hago una acotación muy personal y muy íntima. Desde ese día yo sacrifiqué mi vida personal porque se la entregué completamente al periodismo y no me arrepiento un solo segundo. El no tener hijos, el no tener un esposo, el no tener una familia, para mí no ha sido frustrante. Yo creo que las mujeres no siempre nos realizamos como madres. Mi realización ha estado en el periodismo y poder ponerle voz y cara a todas esas mujeres violentadas en Colombia y ponerle voz y cara a todas esas víctimas de desplazamiento y a esos combatientes que dejan sus piernas en el monte. Yo creo que poder llegar a ese punto es un regalo de Dios, pese a lo duro que uno va cargando y va arrastrando con todo lo que conlleva una violencia sexual, con todo lo que conlleva mirarse en el espejo y ver que tu cuerpo lo dejaron marcado. Y en medio de ese trasegar, pues me he encontrado miles de casos de mujeres abusadas, de mujeres violentadas. Y llegó un punto definitivo también en medio de esta profesión, y es que durante 9 años yo me olvidé de ser víctima. Yo eché como en un baúl todo lo que había pasado, me dediqué a hacer solo periodismo, 7 días a la semana, 24 horas del día, dejé de lado mi familia, y hace 3 años Oxfam, en compañía de otras organizaciones de mujeres, me buscaron para que fuera la imagen de su campaña, una campaña mundial que se llama Violación y otras violencias, saquen mi cuerpo de la guerra. Y les respondí que no me interesaba, que yo era periodista. Y después de unos diálogos como de 3 meses, el director de Oxfam, el último día que me llamó, me dijo, yo quiero que lo piense no por usted, sino por esas mujeres que como usted no tienen ni un medio para hablar, ni tienen la voz para hablar, ni tienen el respaldo para hablar. En ese momento, estoy hablando de agosto del 2009, decidí que yo tenía que hacer público mi caso y que tenía que salir al mundo y contar, a mí, una persona pública, la violaron, la marcaron, la torturaron, pero aquí estoy. Y desde ese mes que empezamos a ir por Europa, a hablar con mujeres víctimas de violencia en España, en Bélgica, en Alemania, en Holanda, pues esto se ha ido convirtiendo como en una misión y es doloroso porque yo en este momento ya lo puedo socializar con ustedes sin estallar en llanto, porque al principio era muy difícil admitirlo, sobre todo por el tema de la vergüenza, de qué van a decir, cómo me van a ver después de que sepan lo que me pasó, me van a mirar con tristeza, me van a mirar con lástima,
¿Qué credibilidad van a tener en este mundo machista mis escritos cuando una mujer víctima ya no es igual a las demás? Porque pasa, porque así señalamos a las mujeres no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Pero cuando empecé a hablar y cuando empecé como a convencer a más gente de que era necesario hablar, entonces nació esta campaña personal que se llama No es hora de callar. Es mía, no está patrocinada por nadie, ni partidos políticos, ni medios de comunicación. Esta campaña sale de mi sueldo y son unas manillas que ustedes van a tener, las personas del evento ya las tienen en su mano para que ustedes la lleven, y tiene estos stickers con ese mensaje: no es hora de callar, y es diciéndole a las mujeres que solamente hablando y levantando la voz podemos erradicar todo tipo de violencias. Durante décadas, diría yo que durante siglos, las mujeres estuvimos silenciadas, y yo siento que estamos en un despertar. Y aquí viene la tercera parte de esta intervención, y es: en ese despertar, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación? Tenemos primero que todo una responsabilidad histórica con las mujeres de este país, porque durante décadas nos olvidamos de que eran víctimas de violencia. Durante décadas silenciamos las atrocidades que los paramilitares cometieron contra las mujeres en medio de sus masacres. Durante décadas ocultamos lo que las FARC hacen con las mujeres en los campamentos guerrilleros. Durante décadas silenciamos las atrocidades de la fuerza pública en medio de los planes de consolidación. Mujeres violadas, mujeres que han tenido hijos víctimas de esa violación, mujeres atropelladas, desplazadas, a las que nunca les dimos voz. Qué responsabilidad y qué deuda tan grande tenemos los medios de comunicación de este país con las mujeres. Pero como nunca es tarde para enmendar, en este momento yo creo que hay un despertar. Por eso yo celebro este evento, celebro esta iniciativa, y sobre todo que lo respalde un canal regional de levantar la voz y decir: esperamos que el gobierno por fin nos escuchara. Llevamos 2 años visitando el Congreso de Estados Unidos, visitando varias organizaciones en Europa, el Parlamento Europeo, el gobierno español, el gobierno británico, para que le hiciera entender al gobierno colombiano que el problema de las mujeres es un problema social crítico. Y en medio de ese trabajo de las organizaciones de mujeres nace la Ley 1257, que solo hasta ahora la visibilizamos los medios de comunicación. Es una iniciativa social de las mujeres que la impulsaron y la trabajaron y lograron que en el 2008 lograra meterse en el Congreso de la República. Pero solo hasta diciembre pasado se reglamentó. Ahora estamos luchando para que en el Congreso la violación en medio del conflicto armado sea declarado un crimen de lesa humanidad. Que esas mujeres que fueron violentadas en medio del conflicto colombiano tengan justicia, pero sobre todo que tengan un nombre y una voz y un rostro. Y eso lo hemos hecho con las organizaciones de mujeres, pero vinculando a los medios de comunicación, haciéndoles entender que acá ya no podemos seguir justificando los crímenes contra las mujeres titulando crimen pasional. Tienen que erradicar esa frasecita de sus escritos. ¿Cuál crimen pasional? Uno no mata porque ama. Y los periodistas lo justificamos así. Hace 2 o 3 años fue asesinada en la costa, ustedes recuerdan el caso de Clarena y del señor Viñas, una mujer de clase alta que fue asesinada por su esposo de un impacto de bala, y la foto con la que se ilustró en todos los periódicos del país el asesinato de Clarena fue ella en bikini, en un diminuto bikini. Paso siguiente en el sumario, al parecer tenía una relación amorosa extramarital. Y se justificó el asesinato de Clarena con esa foto y con ese sumario. Y es responsabilidad de los medios de comunicación, no de Clarena. El hecho de que ella utilizara prendas de determinada manera no justificaba para que le pegaran un tiro. En mayo pasado
fue agredida brutalmente Rosa Elvira Celi, un crimen que conmovió a este país. Rosa Elvira fue violentada por un compañero de clase, fue empalada y fue abandonada en un céntrico parque de Bogotá. Eso causó un rechazo público, despertó esas ganas de los medios de comunicación, pero sin embargo en cada nota periodística, y ustedes pueden revisar los archivos tanto de televisión como de prensa, se mencionaba que ella salió a tomarse unas copas con su acompañante y que seguramente estaba borracha. ¿Eso es justificación para que la hubieran empalado? Y ese llamado que hago hoy a los periodistas es sobre eso, sobre no podemos seguir poniendo en la víctima la justificación para que sea agredida. Y tengo que reseñar una cosa con mucha tristeza. Hace poco se hizo una presentación de todo el programa de género de Presidencia de la República en Bolívar. La coordinó la gobernación de Bolívar. Allí estaban convocados periodistas para que conocieran todo el proyecto. Cuando terminó el evento, los periodistas hombres se acercaron a la alta consejera para la equidad de la mujer y le dijeron: pero si es que en la Biblia dice que las mujeres tienen que estar en la casa, entonces no entendemos cuáles son los derechos que reclaman. Si los periodistas, los encargados de transmitir la información, siguen teniendo esos conceptos, perdónenme si ofendo a alguien, tan mandados a recoger, ¿qué le estamos entregando nosotros a la sociedad entonces? Si no somos capaces de entender el valor de la palabra equidad, no igualdad, y en eso coincido completamente, no es de igualdad, es de equidad. Nosotros, desde el periódico El Tiempo, estamos promoviendo una iniciativa para tener un manual de lenguaje específico sobre temas de violencia contra la mujer. Yo lo estoy liderando, lo estamos manejando con organizaciones de mujeres, estamos mirando las experiencias en España, en Argentina, en Chile, y queremos que cuando esté listo, todos los medios lo compartan, porque creo que es necesario en este momento en el que estamos en un punto tan alto, donde hay un proceso de paz en marcha, donde estamos peleando para que las leyes que protegen a la mujer realmente se cumplan, pues es necesario que los medios de comunicación aporten su cuota de responsabilidad, que los medios de comunicación entiendan que esa responsabilidad no se puede resumir simplemente en publicar un asesinato más, una agresión más, porque creo que se está convirtiendo en eso, simplemente en sumar. 167 mujeres asesinadas en lo que va corrido del año en Antioquia, feminicidios, completamente. Pero hablar de feminicidio en Colombia es como mencionar algo que no se puede mencionar, y son así, tal cual. Y lo que hemos hecho en los medios simplemente es ir sumando. A esas mujeres hay que ponerles un nombre y un rostro. Y hay que sumar para que la justicia encuentre a sus victimarios. Y eso es responsabilidad de los medios de comunicación. Y por último, creo yo que algo fundamental para poder manejar el tema de violencia contra las mujeres, porque para muchos este es un tema que no importa, sobre todo los que vienen a este tipo de eventos y se quedan dormidos porque yo no soy mujer, entonces a mí eso no me interesa, pero les quiero decir que cada uno de ustedes y cada una de ustedes viene de un útero. Una mujer les dio la vida. Y antes de agredir a una mujer tienen que pensar en eso. O antes de guardar silencio frente a la agresión contra una mujer, tienen que pensar en eso. Un útero les dio la vida a ustedes. Esa es razón suficiente para levantar la voz, para no ser indiferentes,
para entender desde que lo muy poco o lo mucho que podamos hacer, sí tenemos una responsabilidad con esta sociedad frente al tema de violencias contra las mujeres. Esa es mi invitación de hoy, es el mensaje que les quiero dejar, que no es hora de callar, que es hora de levantar la voz, y por eso me encanta esto que tiene la publicidad del evento de tu voz hace la diferencia. Puede que no cambiemos el mundo, pero yo prefiero levantar la voz y decir, bueno, no pasó nada, pero levanté la voz, hice algo. No me quedé tirado en la silla, dormido, impávido, sin hacer algo. Ustedes pueden hacer algo en su casa, con su vecina, con su familiar, con la persona que tienen al lado. Entiendan que el tema de violencia contra las mujeres es un problema social gravísimo en este momento y que en nuestras manos está hacer la diferencia, pero sobre todo en nuestra voz. Muchas gracias.